En Washington saludamos a José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Es también un experto en América Latina. Señor Vivanco, bienvenido al programa La Noche. Muchísimas gracias por esta invitación. En nuestros estudios internacionales nos acompaña Alfredo Rangeles, director del Centro de Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, experto en seguridad, analista y columnista. Señor Rangel, bienvenido. Muy buenas noches, un saludo a José Miguel y a todos los televidentes. Quiero preguntarle, a propósito de este caso del joven Bayona, y si las FARC niegan tener secuestrados, ¿qué pasa entonces con los desaparecidos en Colombia, cuyas familias dicen tener pruebas de que están en poder de esta organización terrorista? Pues yo creo en primer lugar que ni el gobierno ni la sociedad colombiana pueden renunciar a que aparezcan estos secuestrados. Son decenas, centenares las personas que están en poder de la guerrilla de las FARC y desde hace ya un tiempo de muchos de ellos no se tiene ninguna noticia, pero hay testimonios y pruebas fehacientes de que efectivamente fueron las FARC quienes secuestraron a estas personas. Yo creo que renunciar a recuperarlos con vida sería prácticamente aceptar que las FARC pudo haberlos desaparecido, que pudo haberlos asesinado, y entonces estaríamos pues por la recuperación de sus restos mortales. Me parece que hay que tratar de recuperar a estas personas con vida. Me parece que es un elemento esencial, básico, para generar alguna confianza en este proceso de acercamiento hacia la paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Si las FARC siguen negando que cometieron estos delitos y que tienen a esas personas en el poder, negar el delito es invisibilizar a las víctimas, es renunciar a que las FARC se arrepientan de lo que hicieron, a que pidan perdón y a que reparen a esas víctimas. Y eso es absolutamente irrenunciable. En Washington, señor José Miguel Vivanco, el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que hay que creerle a las FARC, pero para muchas personas en Colombia y quizá en la comunidad internacional es inverosímil el hecho de que la organización, considerada terrorista en Estados Unidos y en Europa, diga que no tiene secuestrados en su poder. Hay reportes de fundaciones que dicen que por lo menos 200 civiles estarían en poder de esta organización. Mire, ¿qué duda cabe que la FARC han secuestrado, han practicado el secuestro como un delito habitual durante décadas, ya sea por razones económicas o políticas? Y a los secuestrados los mantienen en condiciones inhumanas, degradantes, algunos son objetos de torturas. Muchos de estos secuestrados han logrado recuperar su libertad gracias a que han pagado por ello o que han sido beneficiados con algún tipo de negociación. Que las FARC mantengan hasta el día de hoy personas secuestradas, yo sobre eso no puedo opinar porque no tenemos un estudio reciente al respecto. Hemos hecho estudios en el pasado y hemos comprobado ese tipo de crímenes, que por lo demás son un crimen de lesa humanidad, así calificado por la Corte Penal Internacional, por el Estatuto de Roma. Pero que hoy día la discrepancia o la controversia sea si tienen o no secuestrados hoy la FARC, sí. Yo en esto le creo a País Libre. Es una organización que conozco bien, muy profesional, muy seria, muy rigurosa, que viene trabajando específicamente sobre el secuestro en Colombia desde hace ya varias décadas. De tal modo que si ellos sostienen que tienen datos concretos, que reflejan que hay personas en poder de la FARC y que han sido secuestrados y no han sido liberados, yo en eso prefiero creerle a País Libre y no a la FARC. Señor Vivanco, usted como director de la División de las Américas para Human Rights Watch, ¿qué opina del papel que están jugando las víctimas en este proceso de paz? No hay una representación de las víctimas en la mesa de diálogo, pero sí la confianza plena de que pueda haber una reparación a las víctimas como el quinto punto de esta negociación. ¿Qué ha visto usted dentro de las condiciones de este proceso de paz que pudiera ser favorable o no a las víctimas en Colombia? A ver, las víctimas no están en este proceso. Las víctimas no tienen un puesto en la mesa y nadie les representa. Peor aún, hay un marco jurídico llamado para la paz
que consiste en una reforma constitucional ya aprobada, que muy recientemente por la gran mayoría del Senado y de la Cámara, que consiste en negarles derechos a las víctimas. Las víctimas no solo no tienen presencia en las negociaciones, sino que no van a lograr justicia. El propio presidente Santos ha dicho que hay obligaciones frente a las víctimas en este proceso y que esas obligaciones se van a respetar. Pero yo me pregunto cómo es posible garantizar la vigencia de esas obligaciones cuando el marco jurídico para la paz lo que hace es consagrar la impunidad total para los principales responsables de las peores atrocidades cometidas en Colombia durante estos años de conflicto, y no solo cubre el marco y beneficia a las guerrillas, sino también a paramilitares y hasta militares que estén cumpliendo sentencias por crímenes atroces. Eso es, creo, el retroceso más grave que se puede dar en Colombia en los últimos 20 años que ha tomado esta lucha por la vigencia de los derechos humanos y por darle una voz y una posibilidad a las víctimas de justicia real frente a estos abusos. Señor Rangel, le quiero hacer la misma pregunta. Si bien la paz se negocia entre quienes eran enemigos, las víctimas son quienes tienen que perdonar, pero además quienes tienen derecho a la verdad dentro de este proceso. ¿Dónde quedan en esta hoja de ruta que se ha marcado hasta ahora para lo que va a pasar entre las FARC y el gobierno del señor Santos? Pues sí, desafortunadamente lo que dice José Miguel Vivanco tiene toda la credibilidad, toda la certeza. Creo que eso es así. Las víctimas no aparecen en este proceso. No hay una intención del gobierno de darles una representación, un papel en el proceso de paz y de reconciliación, pero lo más grave es que las FARC prácticamente se están negando al hecho de que ellos son victimarios y su accionar violento y criminal ha producido centenares y miles de víctimas en este largo conflicto armado. Recientemente algún vocero de este grupo terrorista decía que las primeras víctimas de este conflicto eran ellos mismos, los propios guerrilleros, y que debía ser el Estado y la sociedad quien los indemnizara. Me parece que es una actitud cínica, una actitud absolutamente soberbia que irrita obviamente a la opinión pública, como el hecho de negar que tienen secuestrados en su poder o que están vinculados al narcotráfico o que nunca han realizado ese secuestro infame de menores o reclutamiento forzoso de menores para sus filas en la guerra. Me parece que el gobierno hace mal en prácticamente limitar el tema de las víctimas al cumplimiento de una ley de víctimas que fue aprobada, pero creo que en este proceso los reclamos de verdad, de reparación por parte de los victimarios es absolutamente irrenunciable. Creo que no es posible un proceso de reconciliación nacional si no hay una actitud sincera de reconocimiento de la verdad, de los crímenes, de aceptación de dosis suficientes de justicia para los victimarios y obviamente para reparar a las víctimas. Tras el proceso de negociación con el gobierno, ¿los cabecillas de las FARC se someterán a la justicia o habrá otros mecanismos para resarcir los derechos de las víctimas del grupo terrorista? Esta es una de las preguntas que inquieta a quienes han sufrido los actos criminales de la organización ilegal. Uno de los aspectos que generará mayor tensión en las conversaciones entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC será si los cabecillas se someterán o no a la justicia por los supuestos crímenes de lesa humanidad que hubieran cometido en su accionar criminal. Tan solo Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, y máximo cabecilla de las FARC, tiene en su haber 117 órdenes de captura por delitos de terrorismo, secuestro y rebelión. Por eso llama la atención lo que será la aplicación del llamado Marco Legal para la Paz, aprobado por el Congreso colombiano mientras ocurrían los acercamientos exploratorios entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba. Estamos sentados en la mesa de diálogo. El Marco Legal para la Paz contempla beneficios en la reducción o suspensión de las penas para los integrantes de grupos armados ilegales que garanticen la no repetición de las hostilidades, la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y establecer la justicia transicional de forma excepcional. El Marco Legal para la Paz también prevé la priorización de los casos con el objetivo de que las penas de cárcel, si las hubiere, recaigan en los máximos responsables de crímenes atroces. Cuando el proyecto estaba en debate en el Congreso, Human Rights Watch
cuestionó los alcances del marco legal para la paz a través de 2 cartas que envió al gobierno colombiano. En una de las misivas, la ONG internacional dijo que el proyecto no prevé restricciones respecto de quiénes pueden beneficiarse con la suspensión de la pena y quiénes no califican. Por lo tanto, podrían acceder a ese beneficio incluso los máximos responsables. El Congreso tendría, por ejemplo, la potestad de permitir que los máximos jefes guerrilleros responsables de atrocidades, como alias Timochenko o alias Iván Márquez, no cumplan ni un solo día en prisión. Human Rights Watch también advirtió en su momento que el marco legal para la paz dejaría a Colombia a las puertas de la Corte Penal Internacional. Cuando la legislación de un país procura que algunas personas que cometieron delitos aberrantes eludan su responsabilidad penal, la CPI podría investigar, acusar y enjuiciarlas en razón de que el Estado no está en condiciones o no tiene intención de juzgar en forma genuina a los responsables de estos abusos. Las FARC no se han referido aún a su posible sometimiento a la justicia tras finalizar las negociaciones, pero sí solicitaron la presencia en la mesa de diálogo de alias Simón Trinidad, quien está condenado en los Estados Unidos a 60 años de cárcel por el secuestro de los 3 norteamericanos rescatados en la Operación Jaque luego de más de 5 años de secuestro. Simón Trinidad está condenado en Estados Unidos por ser de las FARC. Y es una lucha permanente nuestra rescatarlo. Y además, el delegado de las FARC, Juan Antonio Rodríguez, alias Andrés París, quiso incluir al grupo terrorista como víctima del conflicto colombiano, cuando en los últimos 4 años han cometido 297 acciones criminales contra civiles y militares, según el estudio del Centro Seguridad y Democracia. Las víctimas somos todos, nosotros somos parte de la sociedad civil. Nosotros somos civiles en armas que fuimos obligados por el Estado y sus políticas de violencia a responder por esta vía. En Washington, señor José Miguel Vivanco, usted fue uno de los críticos de este marco legal para la paz cuando estaba en proceso de estudio para ser aprobado por el Congreso colombiano. Entre otras cosas, cuestionaba que las bandas criminales hicieran parte de este proceso, que se quedaran sin sanciones penales los mandos medios de los grupos ilegales y también que se diera impunidad a los crímenes de lesa humanidad. El presidente del Senado, Roy Barreras, además ponente de este proyecto, viajó a encontrarse con usted y luego de discutir estos puntos dijo: el señor Vivanco no nos volvió a pedir el proyecto para revisarlo. ¿Cree todavía que sigue abriendo el marco legal para la paz una puerta a la impunidad en Colombia? Desde luego. Creo que ese marco jurídico contradice, es inconsistente con las obligaciones jurídicas principales de Colombia, aquellas que ha asumido en los últimos años y que está obligada a cumplir de buena fe. Mantengo las preocupaciones frente a la Corte Penal Internacional y confiamos en que la Corte Constitucional colombiana revise ese marco y le introduzca algunas reformas para así hacerlo compatible con estas obligaciones jurídicas. De lo contrario, lo que hace el marco es consagrar impunidad total para los peores, los mayores responsables de los más graves crímenes. Insisto, no solo guerrilleros, sino también se van a beneficiar de esto militares que estén cumpliendo condenas por delitos atroces. Creemos que este remedio, esta prescripción que se les asegura a quienes han violado derechos fundamentales en Colombia, no fortalece el Estado de Derecho, al contrario, lo debilita. Da la impresión que los poderosos al final se salen con las suyas y sí creemos que cuando el gobierno habla de respetarles algunos derechos a las víctimas en las negociaciones de paz, se está refiriendo fundamentalmente a algunos esfuerzos de verdad, es decir, comisiones ad hoc de la verdad para investigar, pero extrajudicialmente estos hechos, es decir, sin ninguna repercusión penal y probablemente algún tipo de compensaciones monetarias. Pero de justicia, si este marco jurídico sigue en vigencia tal cual está, olvídese de las posibilidades de justicia para las víctimas, incluso de aquellas que han sufrido en carne propia,
o a través de sus parientes, violaciones que son casi inconcebibles, las peores que se han cometido en Colombia.